Bueno, vamos a ver el tema del sensor ultrasónico. Vamos a empezar analizando exactamente de qué se trata un sensor ultrasónico. Fundamentalmente nosotros vamos a ver lo siguiente. Esto que ven acá es el sensor. Pareciera que tiene dos ojos. Bueno, eso en realidad no son dos ojos, sino que son uno emite un sonido y otro recibe el eco de ese sonido. Es decir, que se parecen más a un emisor y a un receptor, tienen funciones distintas que los dos al recibir, digamos. Y no emiten exactamente un sonido, sino una onda ultrasónica, que el oído humano no alcanza a captarla, pero que está justo por encima, o sea, tiene características parecidas al sonido en cuanto a la velocidad que viaja y demás. Bien, ¿qué es lo que hace? Emite la señal, esa señal rebota en un objeto y capta la vuelta, ¿sí? Y según cuánto tiempo haya tardado en volver, es la distancia a la que este objeto va a estar del sensor. Si el sensor está por acá, supongamos, va a tardar más en volver, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la programación que uno tiene que hacer de esto? Tiene que indicarle desde el Arduino al sensor cuándo lanza el disparo y tiene que esperar hasta que reciba la vuelta y fijarse cuánto tiempo ha pasado desde que lo mandó hasta que vino la vuelta, ¿verdad? Bien. Cuando eso suceda, eh, ahí, según el tiempo que ha tardado en volver, calculamos la distancia, que ahí vamos a ver cómo se hace. Ante todo tienen que saber que el sensor ultrasónico que emite y da esa señal, por lo tanto, tiene esos dos pines. El que emite la señal se llama trigger, que quiere decir disparo, y el que la rebota se llama eco en inglés, que quiere decir eco en español. Bien, además tiene otros dos pines más, que son los de alimentación, positivo y negativo, o 5 voltios GND, digamos. Esto, ahora vamos a ver rápidamente cómo se conecta. Los 5 voltios y GND se tienen que conectar al Arduino y los otros dos pines, trigger y eco, se conectan a dos pines digitales cualquiera. Acá lo vemos representado. Si ven, acá no se alcanza a leer, pero este que está acá, ¿sí?, va a ser el positivo, o dice VCC o VDD, suele decir, o 5 voltios. Este lo conectan acá a la placa, esta placa está conectada toda por dentro, y acá fíjense que esto viene a los 5 voltios de Arduino. Y del GND de Arduino sale uno que viene a esta otra línea de la placa, ¿sí? Y de esa línea de la placa sacamos al GND del sensor. Y estos otros dos pines, fíjense que vienen a una línea de estas cualquiera cada uno y van a dos pines digitales del Arduino. Uno de los dos va a ser salida y el otro de los dos va a ser entrada. Entonces, el sensor, ¿cómo trabaja? El trigger es una salida, porque desde el Arduino nosotros le vamos a indicar cuando da el disparo, y el eco es una entrada, porque desde el punto de vista del Arduino, porque el sensor le va a indicar al Arduino cuando recibió de vuelta esa señal. Entonces, si se fijan acá, estaba este diagramita, ¿sí?, que tiene que darle un pulso de tiempo y después retornar la vuelta. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Acá fíjense, el trigger debe estar en bajo durante 2 microsegundos. ¿Qué significa eso? Yo me tengo que asegurar que esté en bajo. Estos 2 microsegundos pueden ser 2, 3, 4, 5, no hay problema. Como caso general les pongo 2 microsegundos. Estos 2 microsegundos que estén en bajo son para garantizar que el trigger no está dando el disparo. Y después el trigger debe estar en alto durante 10 microsegundos, ¿sí? Es decir, digital write high sería esto. Esos 10 microsegundos que está en alto son el disparo que da, y después se coloca nuevamente en bajo. Yo tengo que asegurarme que son 10 microsegundos y solo 10 microsegundos. Y acá se espera hasta que vuelve la respuesta por el pin eco. El pin eco normalmente está en low. Cuando recibe la señal de vuelta se pone en high. ¿Cuánto tiempo tardó en recibir esa señal? Es lo que me va a indicar qué tan lejos está el objeto más cercano. ¿Cómo se hace eso en Arduino? Bien, en Arduino lo que nosotros vamos a apuntar es a trabajar con una función donde dentro de una variable de tipo int, un entero,
vamos a obtener la distancia medida en centímetros, ¿sí? Pero para poder ejecutar esa secuencia que vimos recién, yo necesito dos funciones nativas de Arduino que me lo van a facilitar. Una es delay microseconds, que si se fijan yo recién les dije 2 microsegundos, 10 microsegundos. Bueno, el delay que nosotros usábamos hasta ahora venía en milisegundos. Estos son microsegundos, es decir, que si yo hago un delay de delay microseconds y le coloco 2, va a esperar 2 microsegundos. Es mucho más rápido esto, es una millonésima de segundo el microsegundo y el milisegundo es una milésima de segundo, ¿sí? Es decir, 1.000.000 de veces por segundo. Y la otra función es pulse in. ¿Qué significa pulse in? La palabra más o menos lo indica, pulse de pulso, in de ingreso o input, ¿sí? Toma el tiempo que tarda en volver el pulso a un determinado pin. Hay que especificarle high o low. ¿Qué significa esto? Esto significa, como les dije, el pin eco normalmente está en low. Y yo lo que voy a hacer con la función pulse in es decirle a qué pin y a qué voltaje quiero esperar a que cambie. Y ahí me va a cambiar, le especifico que quiero saber cuánto tiempo tarda en cambiar de low a high y ahí me dice. Ahora lo vamos a ver cuando lo veamos en la función. Siempre recuerden que nosotros trabajábamos con el siguiente formato. Se los voy a mostrar en este pedacito de código que está sin completar. Primero hacíamos todas las definiciones, la función setup y la función loop. Bien, ¿qué hacemos ahora? La función setup es la configuración. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir esos pines, el trigger como salida y el eco como entrada dentro de la función setup como hemos hecho hasta ahora. Acá les he definido un LED, no le presten atención, esto va a ser, ya van a ver para la aplicación que vamos a ver enseguida. Acá está el trigger en el 11, el eco en el 9, pin mode, trigger como salida, eco como entrada. ¿Está bien? Eso ustedes tienen que dominarlo bien. Ahora vamos a ver en concreto cómo hacemos la función para medir la distancia, ¿sí? ¿Qué característica tiene una función para medir la distancia? En primer lugar, esa función no es una función que hace algo como cuando nosotros hacemos una función prender semáforo, que hace una serie de pasos para prender el semáforo y nosotros simplemente la llamamos que lo haga. Es una función que hace algo y devuelve un número, ¿sí? Devuelve un número entero que yo lo voy a guardar en una determinada variable. ¿Está bien? Bueno. Y bueno, vamos a usar las funciones que les comenté, delay microsecond y pulsing. Fíjense cómo está acá programada esta función. Yo creo dos variables enteras, una que se llama duración y otra que se llama distancia. Ya van a ver el porqué de cada una. Acá hago la secuencia que les dije recién. Voy a esperar 4 microsegundos en low, el trigger lo pongo en low, espero 4 microsegundos, pongo el trigger en high y espero 10 microsegundos y vuelvo a poner el trigger en low. ¿Qué estoy haciendo al hacer eso? Decirle, estate en bajo un ratito, 10 microsegundos en alto, volvete a poner en bajo. Y después de eso, la función pulse in, yo tomo desde el pin eco cuánto tarda en ponerse en high. Y eso lo guardo dentro de una variable llamada duración. Esto es un tiempo que ha tardado en regresar, ¿sí? Y si a ese tiempo yo después lo divido por 58,2, obtengo la distancia en centímetros. 58,2 es una constante del fabricante, no le presten atención, simplemente tienen que saber que es así. Esta distancia es la variable entera que yo voy a devolver, es decir, return distancia. ¿Qué significa? Fíjense que acá yo especifiqué, no puse void, sino que puse int, es decir, que devuelve un número entero, ¿sí? Bien, y una vez que ustedes han hecho esta función, solo queda usarla, ¿está bien? Vamos a usar la función en un caso particular. Vamos a hacer una aplicación muy sencilla, una luz de movimiento, por ejemplo. ¿Cómo ustedes harían una luz de esas que cuando pasan caminando se prende sola? De la siguiente manera. Tengo una variable llamada distancia, ¿sí? Bueno, acá tendría que poner fuera el loop int distancia. Lo primero que voy a hacer en el loop es medir esa distancia, ¿sí?
Y después acá, esto que dice, if distancia es menor a 50, else, ¿qué es lo que hace? Si esa distancia que yo medí es menor a 50 centímetros, el LED se prende. Si no, el LED se apaga. En este caso sería una alarma de proximidad, ¿no? Bien, fíjense lo sencillo que es usarlo. Yo dentro del loop, recuerden que se ejecuta una y otra vez. Termina esto y vuelve a empezar. Termina y vuelve a empezar. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para que una vez que se prenda, después se pueda apagar. Es decir, va a estar todo el tiempo sensando la distancia para ver cuándo tiene que estar prendida y cuándo tiene que estar apagada. Bueno, y eso sería todo en este caso de aplicación. Ahora, como para que esto termine de quedar en claro, yo les voy a explicar el tema de la variable. Piensen en esto. Esto que está acá es una tabla con cuadritos que representa la memoria del Arduino. Yo cuando declaro una variable como esta, int distancia, lo que estoy diciendo es, en alguno de estos cuadraditos que vos lo elijas Arduino, poneme una variable llamada distancia, que va a tener un determinado valor que puede cambiar. Puede ser 130, 28, 0, lo que sea. Bien, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que, fíjense, estos números y letras raras que yo he puesto acá, esto es como normalmente desde el punto de vista de la computadora, en este caso del procesador del Arduino, nomenclaturas de este tipo son las que indican cuál es la dirección de memoria. Es decir, este pedacito de memoria está en esa dirección. ¿Sí? Nosotros no tenemos que saber esto es una nomenclatura que usa dentro el Arduino. Y nosotros lo vamos a representar como int distancia. Cuando nosotros escribimos distancia, estamos haciendo referencia a este pedacito de memoria. Perdón, a este pedacito de memoria de acá. ¿Sí? Que lo vamos a usar todas las veces que necesitemos. Y cuando nosotros hacemos esta acción, distancia igual medir distancia, estamos llamando a una función que nos modifica el valor que hay acá adentro. ¿Sí? 34, por ejemplo, que dé 34 el sensor. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Acá de la misma manera, yo rápidamente les voy a colocar cómo se programa esto. ¿Sí? Recuerden que lo que había que hacer era colocar el pin mode, ¿sí? Y colocar en el caso de ustedes uno como salida y el otro como entrada. ¿Está bien? Output, y este va a ser el trigger. Y fíjense que yo acá lo que hice fue decirles int distancia. ¿Está bien? Que se los representaba de esta manera. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar distancia izquierda y distancia derecha. O distancia derecha. ¿Sí? Vamos a suponer que podemos medir dos distancias diferentes. ¿Sí? Entonces, si yo agarro y pongo distancia izquierda igual medir distancia, ¿sí? Con la función esa vamos a asumir que ya la tenemos programada, y después distancia derecha igual medir distancia. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo dentro del loop? ¿Sí? Lo que estoy haciendo es, acá estoy creando dos variables. Distancia izquierda sería una, y la otra sería distancia derecha. Pero estas dos variables que yo estoy creando acá no están ubicadas en esta posición, perdón, en esa posición de acá. Van a estar ubicadas en otra posición que el Arduino la va a determinar. Supongamos que la distancia izquierda se encuentra acá y que la distancia derecha se encuentra acá. ¿Sí? Ahí va a estar la distancia derecha y acá va a estar la distancia izquierda. ¿Sí? Bien, y esos dos a su vez cada uno va a tener su propio valor entero. ¿Sí?
Y cuando yo coloco medir distancia y lo asigno a distancia isc, lo que estoy haciendo es a esta variable cambiar del valor. Y supongamos que esa distancia a la izquierda me da 46. ¿Sí? Ahora, centímetros, ¿no? Ahora cuando hago esta otra acción, estoy usando la misma función medir distancia, pero ese valor que me devuelve la función lo voy a estar guardando ahora en esta otra variable. Supongamos que da 78. ¿Sí? Bien, ¿y para qué me podría servir esa aplicación? Supongamos que yo tengo dos luces, una apuntando para la izquierda y otra apuntando para la derecha. Entonces, y distancia izquierda es menor a 50, acá vamos a encender, supongamos que tenemos un LED rojo para este lado, y si no, digital right, el rojo, el low. Bueno, y lo mismo podemos hacer con una distancia que esté apuntando hacia la derecha. Y supongamos que en este caso vamos a modificar una luz azul. ¿Sí? Y listo. Acá me faltaría definir los pines azul y rojo, ¿no? Acá tendría que definir un pin rojo, acá un pin azul, y ambos, el azul y el rojo, debieran ser salidas, ¿verdad? Y colocarle a cada uno un pin, supongamos el 7 y el 8. Bueno, entonces de esta manera yo lo que estoy logrando es, con esa misma función, la función medir distancia, puedo medir distancia hacia dos lugares, supongamos, con un mismo sensor, y hacer dos alarmas de proximidad en vez de una. Por ejemplo, ya después vamos a ver, cuando veamos el servomotor, cómo haríamos para este mismo sensor orientarlo primero hacia la izquierda y después a la derecha. Bueno, eso habría sido todo por ahora.